gracias especialmente a la ingeniera Lourdes por haberme invitado. Hace 2 años empezamos nosotros este proyecto. De paso, tomé algunos cursos aquí en la Universidad Galileo. Me interesó mucho el proyecto de biogás. Después seguí con la maestría, no la he terminado, desafortunadamente no he tenido tiempo. Pero me gustó mucho otros cursos, el legal, el financiero, y la verdad que son proyectos muy complejos, muy completos, que uno sí tiene que entender. Uno también tiene que hacer estudios de impacto ambiental. Ese curso también lo imparten aquí en Galileo. Disculpe ahí la promoción que le estamos haciendo aquí a la universidad. Láser aquí. Okay. Nosotros somos palmeros. Lo que nos interesa a nosotros como palmeros realmente es esta parte, que es la fruta de palma aceitera. Esta es una flor hembra. La flor macho es la que le da polen, poliniza, y aquí es donde saca el aceite de palma africana. Además de aceite, se produce otra biomasa, como hojas, troncos, en lo que es el cultivo. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa es el aceite que se provee de la fruta. Acá son 24% que sale de aceite, de una tonelada de fruta de palma. ¿El resto qué es? El resto es biomasa. Tusa o raquis, fibra, cuesco y efluentes. Si ustedes suman todo esto, no le da el 100%, le da más. ¿Por qué? Gracias. Si suman todo esto, no suman 100%, más los efluentes del 80%. ¿Por qué? Porque solo se le agrega agua al proceso. Una tonelada de fruta más o menos requiere 1 tonelada de agua durante todo el proceso. Entonces, si sumamos todo esto, nos debería dar 2 toneladas entre fruta y agua. ¿Qué se obtiene de 1 tonelada? De 1 hectárea de palma? 4 toneladas de aceite, 4.6 de raquis, 2.6 toneladas de fibra, 1.1 toneladas de cuesco y efluentes 18 metros cúbicos, 1.8 metros cúbicos. Hay diferentes energías que se puede sacar de toda esa biomasa que vimos en diferentes métodos. Métodos físicos: se puede densificar y secar y hace briquettes. Se puede reducir el tamaño y sacan cascarillas. Un sistema mecánico: sacan aceite vegetal, de ahí se puede sacar biodiesel y aceites de segunda generación. En sistemas termoquímicos, pues hay en combustión, calor, temperatura, gases. Se puede hacer una gasificación, fuel gas, combustible líquido. Se puede hacer pirólisis, que fue otra presentación que hubo ahorita en el Congreso, con gases de combustión, líquidos y sólidos. Licuefacción, hidrocarbonos, bioaceites, biológicos, fermentación y digestión anaeróbica, donde sacamos etanol y biogás. Es la última que vamos a hablar el día de hoy. Algunas de estas frutas energéticas están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, el biodiesel se produce mucho, no aquí en Guatemala, pero sí en otros países como Colombia, Malasia e Indonesia. El que se usa bastante aquí en Guatemala es este termoquímico. Muchas de las calderas se hace cogeneración en los ingenios, en los beneficios de palma. Y biológicos, que es el que voy a hablar el día de hoy. Hablamos de una digestión anaeróbica, donde sale el POME, Palm Oil Mill Effluent, o el efluente de un beneficio de palma. Y ahí es donde sacamos el biogás, que después se convierte en energía eléctrica. Estos son los potenciales energéticos, y esta fue una fuente de semipalma de Colombia, donde ustedes sacan fibra, cuesco, racimos vacíos, aceite de palma, aceite de palmiste, biogás. Este es el porcentaje que sale de 1 tonelada de fruta. Esta es la producción en kilogramos por hectárea por año, y este es el potencial energético. Entonces esto nos da que en 1 hectárea usted tiene un potencial de 299,000 gigajoules por hectárea por año.
De la planta de beneficio, como les dije en el principio, el producto principal que nosotros queremos es el aceite, pero lo que vamos a hablar el día de hoy es en la producción de energía. Aquí se puede hacer el movimiento de fibra de cuesco a un sistema de cogeneración por caldera, turbina, y produce una energía eléctrica. Esta se puede consumir internamente o se puede vender los excedentes a la red. Ese es un camino. El otro camino es de los efluentes que hablamos, lo que vimos que sale del beneficio. Esto se puede tratar en un sistema STAR. Es un tratamiento de aguas residuales donde se captura el biogás y se genera energía eléctrica. Las ventajas, pues, es el uso eficiente de subproductos. Hemos escuchado mucho de los problemas que tienen ahorita los cultivos con sus productos y sus energías. Pues este es un uso amigable con el medio ambiente de que uno puede hacer con todos esos efluentes que uno genera. Esto hace que uno sea autosuficiente energéticamente. De paso, nosotros tenemos muchos excedentes y esos excedentes se pueden vender. Es una nueva fuente de ingresos, reduce costos de producción, elimina consumos de diésel o de carbón, como mencionaban en la presentación pasada, y es una producción de energía renovable y sostenible. El efluente que estamos hablando es todo el agua que viene de la planta. El efluente viene con una alta carga de DQO, demanda química de oxígeno, 76,000 partes por millón. Y esto se va al STAR, al sistema de tratamientos de aguas residuales, y ya sale con un 90%, o sea, ya tuvo una eliminación de DQO bastante sostenible solo en la primera fase. Uno aquí se queda todavía haciendo un seguimiento, un pulimiento de estas aguas para ya cumplir con la norma 236-2006 y hacer una descarga ya directamente al ambiente sin ningún problema. O sea, uno ya estaría cumpliendo la norma que el MAN solicita. Esto se hace a través de una digestión anaeróbica en las materias orgánicas y lo que uno produce aquí es el gas metano. Existen dos métodos bastante estándar para esto, que son bioreactores y son lagunas. Estos bioreactores se usan más que todo en las ciudades por el alto costo del terreno. Aquí en Guatemala, por ejemplo, pues sería muy oneroso hacer estas lagunas. Nosotros tenemos las plantaciones de palma, en mi caso en la costa sur, en La Gomera, Escuintla. Ahí el precio de la tierra no es tan cara, entonces este sistema es más barato, pero si hubiera limitantes, pues se podría usar este sistema. Aquí hablamos nuevamente los efluentes, remoción bastante altas, depende del sistema que uno puede obtener, desde un 85 hasta un 99%. El efluente ya con características fisicoquímicas cumpliendo la normatividad de la ley de Guatemala. Y esto prácticamente es todo el proceso. Tenemos lagunas de enfriamiento donde las aguas residuales que van saliendo de la planta salen a 60 grados centígrados y pues aquí se van enfriando con torres o con lagunas de ecualización. Se meten a unos biodigestores que son lagunas carpadas, y estas carpas son las que nos sirven también para almacenar todo el gas antes de que sean utilizadas en el motor. Y de último tenemos estas lagunas post-tratamientos. Aquí es donde se termina de pulir la calidad del agua que tengamos para ya poder hacer una descarga. En nuestro caso, pues hacemos fertirriegos. En la costa sur pues sufrimos bastante de sequías. Tenemos 6 meses donde no nos queda una gota de agua de noviembre a mayo, entonces usamos todavía estas aguas para hacer fertirriegos. En la producción de biogás, pues tenemos que hacer algunas mejoras, tenemos que acondicionar el biogás. El gas que no sea utilizado, pues
se puede quemar en una tea de seguridad. Tenemos sopladores para comprimir el gas. Hay un sistema de secado, pues el gas tiene que cumplir ciertas normas de calidad para no dañar el motor. Sistemas de filtrado y remoción de ácido sulfídrico. Tenemos un sistema de conducción e interconexiones, tuberías. En generación de energía, pues hay diferentes opciones, ahí se las voy a mostrar más adelante. Podemos usar motores de combustión interna. Esa fue la ruta que nosotros utilizamos. Compramos un motor General Electric Gen Bucket. Se pueden usar directamente en calderas o se puede usar turbinas. Y en la adecuación eléctrica, pues aquí habrá ingenieros eléctricos expertos en esto. Se usan cuartos de control, transformadores, conexiones eléctricas, etcétera, etcétera. La calidad del gas que se genera, pues es un gas metano, es un gas que tiene 50 a 66% de gas metano. El resto pues es dióxido de carbono, un poquito de oxígeno y nitrógeno, un poquito de humedad, pero eso es lo que tenemos que eliminar, y el ácido sulfídrico, que la tenemos que llegar a 134 partes por millón con los filtros que tenemos. El acondicionamiento del biogás, como les mencioné, es muy importante, se los acabo de mencionar. La presencia de sustancias no combustibles en el biogás, como agua y dióxido de carbono, perjudican la combustión, tornándolas menos eficientes, todas las tenemos que limpiar. Igual con el ácido sulfídrico, esto sí causa serios daños a los motores, entonces esto sí lo tenemos que reducir bastante. Para la remoción de la humedad y gases solubles presentes en el biogás pueden ser utilizados filtros coalescentes o secadores por refrigerantes antes y después del sistema de compresión. Para la remoción del ácido sulfúrico también se utilizan filtros de carbón activado que operan por método de absorción y el que nosotros estamos utilizando pues son filtros biológicos. Como les mencioné, habían diferentes métodos de generar energía ya con el biogás. El nuestro es un motor muy similar a este, de Gen Bucket, de 1 mega, pero pueden usar motores de 30 kilowatts hasta 20 megavatios, turbinas que son mucho más grandes, pueden ser de 500 a 150 megavatios, o microturbinas de 30 hasta 100 kilovatios. Aquí lo que sí menciona son las eficiencias, eso es muy importante. Nosotros decidimos irnos por esta, por dos temas, son más eficientes, hasta un 40% de eficiencia, y la potencia que nosotros íbamos a necesitar era de 1 megavatio, eso es lo que nosotros generábamos suficiente en gas para poder consumir. Igual, esta fue la decisión, los motores estos son más baratos que las turbinas y son más eficientes que las turbinas. En producción de biogás tenemos características del efluente, tenemos que saber los flujos, el DQO, el contenido, las temperaturas. En el acondicionamiento del gas, pues el contenido de gas sulfúrico es muy importante, la humedad, el metano, el CO2. Y en generación, pues hay una serie de calidad de energía que la empresa eléctrica necesita para poderla subir a la red. Este es el proyecto nuestro. Aquí ya se mira las lagunas que les mencionaba al inicio, que eran las de enfriamiento. Estos son los biodigestores. Aquí está el filtro y aquí el gas se va en una tubería ya para el cuarto de máquinas donde se genera el megavatio. Y aquí ya no se muestra, pero tenemos una subestación muy cerca del proyecto. Eso nos ayudó bastante y eso nos ayudó a poder subir y vender la energía a la red. Les voy a comentar un poquito del proyecto, cómo lo iniciamos. Fue hace 3 años y la verdad es que no es un proyecto tan interesante financieramente. Nosotros realmente lo hicimos para mejorar en temas ambientales. Nosotros cuando producimos una tonelada de aceite, pues se produce casi también una tonelada de efluente.
Esos efluentes se tienen que tratar. La regulación aquí en Guatemala lo requiere. Y si no hacemos ningún otro trabajo, pues ese es un gasto directo que lo tiene que absorber la tonelada de fruta. Pero si hacemos estos tipos de proyectos, vemos cómo con generación de energía, ese ya no pasa a ser un costo, sino que pasa a ser una oportunidad. Aquí ya estamos generando energía con esos residuos. Y esa fue la idea de hacer este proyecto. Entonces empezamos elaborando un flujo de masa, dijimos cuántas toneladas de fruta vamos a procesar, eso nos dice cuántas toneladas de fluente vamos a procesar o a producir durante todos los meses de todos los años. Se calcula el DQO, el flujo en el mes pico, se mencionan los equipos y los proyectos. Ahí empezamos a seleccionar proveedores, de los cuales hay varios, hay unos en Honduras, europeos, hay mexicanos. La empresa que nosotros decidimos contratar es SIAM, son unos ingenieros mexicanos. Seleccionó la tecnología, como les expliqué, como la tierra es barata relativamente, pues se decidió hacer las lagunas carpadas, que son más baratas en ese sistema. Se hicieron estudios en la red energética, vimos, como les mencioné, que teníamos una subestación relativamente cerca, eso nos ayudó a poder hacer el proyecto. Hicimos un análisis financiero, el proyecto cuesta alrededor de $1,500,000 por megavatio y un retorno 4 años porque hicimos el proyecto. Ahora por los precios, pues yo creo que la gente ya está muy acostumbrada a que estos tiempos de retorno se están agrandando cada vez más. Y se trabajó en el estudio de impacto ambiental. Eso la verdad nos atrasó bastante cuando nosotros fuimos al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas, pues no conoce mucho de estos sistemas, de estos proyectos, entonces sí nos pusieron a trabajar bastante, nos mandaban de una sección a otra y de regreso, y fue donde realmente nos ayudó a tomar estos cursos aquí en la universidad, a saber qué era la ruta que teníamos que seguir. Y después pasamos ya al proyecto, hicimos movimientos de tierra, se movieron 8,000 metros cúbicos, más que todo internamente, se hicieron importaciones de materiales impermeabilizantes, se usa un film para impermeabilizar las lagunas de 6 milímetros, se usa tubería, motores, aireadores, válvulas, PLCs, el motogenerador, el transformador. De todo esto, realmente lo único que dejamos de pagar IVA e impuestos fueron en el motogenerador. Todo lo demás realmente no entra entre los beneficios fiscales que nos dieron. Se negoció contratos de complementa con energía, hicimos el arranque, esto nos costó un poquito más de la cuenta, yo creo que en todos los proyectos nos ha sucedido, esto no fue la excepción, hicimos el arranque, ahora estamos en la etapa de mantenimientos y el programa de mejora continua. Ahora tenemos que ver cómo hacemos más eficiente todos estos proyectos, cómo sacamos la mayor producción de gas y cómo le sacamos el último kilovatio al equipo. En conclusión, el uso de biogás en la generación de energía eléctrica es una opción de medio plazo de ingresos adicionales que contribuye a la sostenibilidad de la empresa, pero se necesita trabajar en el marco regulatorio y revisar incentivos y contratos y mejorar la red de distribución. Hice un pequeño FODA, ya me sacaron la tarjeta roja, pero voy a ir bien rápido en esto. Las fortalezas son proyectos realmente amigables con el medio ambiente y en la captura de CO2 y CH4. Esto es muy importante, especialmente sí es un gas invernadero mucho más crítico que el CO2 y aquí sí lo estamos eliminando totalmente. El tratamiento de aguas residuales es convertido en un residuo, en un flujo de ingresos. Eso es muy importante en la parte financiera de las empresas. Eso nos está ayudando con la viabilidad de los proyectos. En la oportunidad de las aguas residuales de palma de aceite con 130,000 hectáreas que existen en Guatemala, se podría producir 40 megavatios.
y en áreas donde realmente se necesite, no hay esa producción, que es en el área rural. El marco regulatorio existente es una oportunidad porque sí hay un buen marco legal en Guatemala donde sí nos permite hacer proyectos pequeños y la empresa eléctrica los puede comprar esa energía. Y los incentivos y leyes vigentes es una buena oportunidad. Las debilidades, los incentivos y leyes no están adecuadas al tema de biogás. Yo creo que aquí falta un poquito que conozcan más de estos tipos de proyectos. Yo sé que hay 2 o 3 proyectos aquí en Guatemala, otros en Palma, otros en el basurero, que están empezando a surgir. Yo creo que necesitamos trabajar un poquito mejor este tema para eficientar y que estos proyectos realmente sí sean viables. Y la verdad es que son muy buenos para el ambiente. Entonces sí necesitamos apoyar que estos incentivos se den. La red eléctrica no está en todas las áreas de las plantaciones. Esa tal vez sería una deficiencia que se podía trabajar. En las plantaciones de Petén, por ejemplo, no hay algunas conexiones donde se pueda hacer este tipo de proyecto. Aunque uno los quisiera hacer y quisiera invertir, pues todavía la red no nos llega ahí. Eso con el tiempo lo tenemos que ir mejorando. Amenazas, pues yo creo que como todos los proyectos que hemos visto aquí, el precio de la energía pues no son muy beneficiosos para este tipo de proyectos. Y muchas gracias.